Buenas, buenas, 21 de agosto, 9:43 de la noche. Esperemos que hoy no se vaya la luz para que esto salga puntualmente. Mañana a las 5 de la mañana. ¿Cómo está Ana Cris? Todo bien, Richard. Hace tanto tiempo que no te veo. Sí, mucho, mucho Saludos a tiempo. todos los costarricenses que espero que hayan disfrutado de ese capítulo accidentado que tuvimos, pero lo logramos. Y ahora sí venimos en la línea, así que bienvenidos. Exactamente. Bueno, el capítulo del miércoles, que salió el miércoles, pero en la noche, ¿verdad? Por Ajá, todas las complicaciones, sí, abarcó incluso la conferencia de prensa. Entonces no correcto. vamos a repetir eso. Vamos a ver qué pasó, pues básicamente el día de hoy. El día de hoy que han pasado Sí, varias cosas. Un poco de ayer en la noche. No. correcto, Sí, correcto. ¿verdad? La Un poco Comisión de ayer en la Seguridad. noche, miércoles en la noche, hoy jueves, y pues ambientar un poquito la previa, como si fuera un partido de la Sele, ¿verdad? De lo que va a Sí, ser mañana la comparecencia del presidente de la República en la correcto, comisión que analiza el posible levantamiento de su fuero presidencial, es decir, la inmunidad. correcto. Exactamente. Muy bien. ¿Con qué comenzamos? Y nos vamos de una vez, ¿verdad? Porque Ajá. en la Comisión de Seguridad, en la noche que hablamos, ¿verdad? Específicamente el miércoles en la noche ayer, se estuvo hablando sobre, bueno, llegaron a comparecencia los dos ministros, el ministro Gerald Campos y el ministro Mario Zamora. Como habíamos hablado, perdón, previamente en la conferencia, ellos habían hablado durante la conferencia mucho sobre el tema de seguridad, datos y una serie de situaciones que habían pasado previamente con la liberación de ciertas personas que debían estar prisioneras. En este caso, ahí llegan y se dan una serie de datos. Se enfocaron en el tema de Celso Gamboa y el conocimiento de él, sí o no. De hecho, creo que lo puedo decir concretamente que se enfocaron más en Gerald Campos, porque recuerden que Gerald es el que se le llama que supuestamente conocía. A Mario Zamora se le hizo pues unas preguntas así muy someras, ¿verdad? Sobre ese tema, pero ayer al campo muchísimo más. Cabe destacar, y aquí quiero dejar claro, que durante esa comparecencia se hablaron temas muy importantes sobre seguridad que lamentablemente por tema tiempo no podemos poner. Quiero acotar varias cosas que principalmente Mario Zamora hace. Inclusive hay Horacio, si no me equivoco, le hace unas consultas sobre qué pueden mejorar, cómo se puede mejorar el tema de seguridad, ya hablando de un tema de ser una posición positiva, ¿verdad? Y Mario hace una serie de acotaciones muy interesantes, sobre todo sobre los juzgados de flagrancia, sobre que hayan más, sobre el tema del Ministerio Público, en fin, una serie de acotaciones que ojalá en algún momento podamos analizar, porque Mario hace varios puntos que me parecen muy importantes. Gerald Campos también, ¿verdad? Hizo alusión sobre el tema de seguir reforzando las medidas de seguridad, el escaneo, ¿verdad? De la entrada de cada persona, el tema de las visitas de cada mes, etcétera. En fin, los dos hicieron esas acotaciones, pero lamentablemente, como siempre, nos fijamos en cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, ese tema de Celso Gamboa, que no es que no sea importante, pero se presta para ustedes lo que siempre sucede en las comisiones actualmente de esta Asamblea Legislativa. Sí, bueno, al Horacio al que usted se refería es don Horacio Alvarado, ¿verdad? El Alvarado, diputado del PUSC. Normalmente sí, estas por herencia. comparecencias pueden durar 2 horas, incluso hasta 3 horas. Ujú. Hacer un resumen de cada una sería como dedicarle que como media hora, 20 minutos a cada A comparecencia. cada comparecencia. Y hay comparecencias de diferentes comisiones todos los días. Entonces, como usted bien lo dice, hay temas que son más mediáticos, como el tema de Celso Gamboa, y de alguna manera pues hay que darle ese seguimiento. ¿Por qué? Porque si no se le da ese seguimiento, puede comenzar a torcerse la noticia o el conocimiento de la noticia con propósitos pues evidentemente políticos. Entonces hay que darle ese seguimiento. Vamos a escuchar, bueno, ver y escuchar este extracto, lo vamos a comentar rápidamente y seguimos con lo siguiente. Listo, vámonos. Pero nunca oyó nada. No, porque yo no estaba en esas reuniones. Eso se No, no, manejaba a no, no, nivel. no, no, no estoy hablando de reuniones. Quienes trabajan
en los organismos policiales normalmente se maneja esa información, te lo digo porque he trabajado en eso y siempre la información circula, la información fluye porque la información es importante y es necesaria. Entonces, usted trabajaba en el OIJ, pero no había oído nada. A mí nunca me llegó ninguna información y no, como no, yo... No, nada más le estoy preguntando. Sí, le estoy respondiendo. Sí, pero entonces no se me alargue tanto porque tenemos problemas de tiempo. Usted nunca oyó, habiendo trabajado Nunca se me trasladó información en ese sentido. No es que se trasladara, es que usted nunca oyó, Nunca, no supo, nadie nunca me supo dijo nada. Qué curioso. Perdón, lo tengo que decir. Es que de verdad le está respondiendo. Le está respondiendo solamente que ya la diputada Dinora Barquero está preparada para decir algo y no importa lo que le diga la otra persona, le va a decir eso. Por ejemplo, no, respóndame, no, no se extienda. Había dicho dos palabras. Dos palabras le había contestado don Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz. Dos palabras y ya le estaba diciendo que no se extendiera. Parece como la semana pasada o antepasada que el don Gilbert Jiménez, el presidente de la comisión, le da la palabra y doña Dinora le dice, no me grite. O sea, y uno se queda como así, o sea, es como dejar esa escena en la que, primero, son dos cosas aquí, Siempre haya que tenía que controversia. decirlo, y este era el momento. Vea, lo primero es que a veces esa actitud tiene como propósito indisponer a la otra parte, ¿ok? Sacar de quicio, bajonear, ¿verdad? O sea, afectar anímicamente a la otra parte. Y por otro lado, que quede en el video como que él no está contestando, como que se está extendiendo, como que le está faltando el respeto, como que le está gritando. Es un efecto de manipulación. Lo que pasa es que ya lo usó mucho. Lo ha usado Está por tres desgastado. años y medio. Está regastado. Se le acabó el manual, pero bueno. Sí, en realidad, como ven, Gerald le está contestando, como estaba contestando anteriormente a las otras diputaciones. Ya les digo, hubieron temas muy de fondo, muy interesantes. Recomendado el que quiera ir a ver esta comisión, porque hay una exposición previa de parte de ambos sobre temas de seguridad muy puntuales que podrían mejorar una serie de cosas y obviamente tienen que pasar por Asamblea Legislativa. Ok. En términos, algunos, ¿verdad? En términos Sí. generales, y doña Dinora, bueno, doña Dinora es doña Dinora, ¿verdad? Dinora Barquero tiene un propósito, ya lo hemos hablado acá, y el propósito es sacar de quicio a los comparecientes, a las diputaciones y específicamente hacer el marcaje de doña Pilar Cisneros Gallo. Sí. Bueno, yo no sé si será el propósito escrito o no, pero de que lo hace, lo hace. Entonces vamos a seguir escuchando ese amable diálogo. ¿Usted se ha inhibido para ver temas que tienen que ver con la detención de don Celso Gamboa en máxima en la reforma? No tengo mayor injerencia que los informes. No, no le pregunté la injerencia, señor ministro, si usted se ha inhibido. No, porque no he tenido que resolver ninguna situación en este momento relacionada Pero con él. usted mantiene comunicación con él, usted En lo lo dijo. más mínimo. Durante su gestión en el Ministerio Público o en el organismo de investigación judicial, Celso Gamboa fue objeto de alguna investigación. Desconozco, no tuve conocimiento de esa situación. No sabe usted nada de lo que No, pasaba recuerde entonces, que ni en el Ministerio Público ni en el OIJ. Ya yo fui claro que en procesos de investigación se llevaban a cargo del director del OIJ en ese momento y de la Oficina de Planes y Operaciones. Con base al 295 yo nunca fui informado de ninguna relación de ese tipo de investigaciones ni participé en reuniones. Decía usted antes, y el señor Zamora, que había un problema con, y usted lo decía hace unos minutos, de que ponían a las personas en libertad, sin valorar bien las situaciones. Fue así que lo dijo. Yo dije que estaban poniendo en libertad personas que tenían todavía procesos de investigación en asuntos bien complejos. Mencioné el caso de ahora y en conferencia he hablado de situaciones donde los jueces de ejecución nos están pidiendo que cambiemos de modalidad de alta contención a gente de estructuras de crimen organizado que han cometido crímenes atroces, variando el criterio técnico que tenemos. ¿Qué piensa usted de cuando un fiscal pide un sobreseimiento y se dejan las personas en libertad y con el tiempo se demuestra que había pruebas para no hacerlo? Es lamentable y creo que en esos procesos el Poder Judicial debería investigar a fondo por qué se dio esa situación.
¿Usted sabe si en este caso que lo ha sacado la prensa en los últimos días en referencia al señor Steller, ha habido alguna investigación en ese caso? Desconozco esa área, no se me ha hecho o no se me ha dado ningún informe en ese sentido y desde el ministerio que tengo no tengo competencia para pedir informes sobre el particular. Y Ok. Quiero decir dos cosas. Ujú. La primera es, noten cuando ella se le habla del tema de los jueces y la liberación o los problemas puntuales que se le ha marcado al Poder Judicial, ella hace caso omiso. Se notó, ¿verdad? Donde pasó por encima, como cuando se le pasa a un perro y le da vuelta. Bueno, eso fue lo que hizo doña Dinora. Se enfocó en el sobreseimiento supuestamente de el señor Steller y supuestamente una investigación que hay en este momento para el viceministro. Yo lo que noté es que en algún momento como que se le acabaron las preguntas, ¿verdad? Y No comenzó a sabía qué buscar en preguntar los también. papeles qué preguntar. Evidentemente, eso es la política. Bueno, eso es, pero no debería ser, porque la política debería ser ese acto de construcción de ideas y propuestas para un mejor país, desde la posición de cada quien. Pero lo que es la política hoy, en algunos escenarios como este, es el de atacar, 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 dejar mal, dejar mal, dejar mal. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. Ujú. Y mientras peor dejemos a la otra parte, Mejor nos menos va. será el apoyo que tenga, por ejemplo, el proyecto de continuidad que es Pueblo Soberano, ¿verdad? Sí, ese es Es puntual. como para entenderlo, digamos. Sí, sí, ponerlo en Ok, perspectiva. Y nos vamos next. ahora. Next, nos vamos para hoy en la Ujú. mañana. Sí, Precisamente estuvo ahí, esto lo vamos solamente a comentar. En Amelia Rueda estuvo ahí presente haciendo declaraciones la diputada Andrea Álvarez de Santi, Andrea Álvarez sí. Marín y Que Daniel también me Vargas. equivoco Sí, con el a cada apellido. rato, ¿verdad? Sí, los Sí. apellidos. Y estuvieron hablando sobre el tema de la comisión, de la previa de lo que va a ser mañana, en general de lo que de los expedientes, las dos mociones que se habían puesto, que ya habíamos hablado, y pues lo que se habló más fue como términos de cómo se va a llevar todo lo que tenga que ver con la comisión. Ya temas administrativos, si va a poder entrar la gente, si cuántas personas, no lo tenía claro, no lo tenía claro. Sí sabe que iba a ser en el salón de expresidentes, obviamente. Es posible que hayan diputaciones otras diputaciones, van a estar presentes allí. Ya hay pedidos inclusive de otras diputaciones para ver el expediente. Y en términos generales eso fue, hasta el momento no tengo en el radar si van o no, o si hubo alguna declaración, si va a entrar personas a público, es decir, a la comisión. Qué curioso, el diputado Daniel Vargas estaba dando una entrevista en nuestro programa de televisión esta tarde y estaba comentando que él pidió un informe de cuántas diputaciones han visto el expediente que está en la secretaría del directorio, ¿verdad? Ujú. El expediente no es que está libre para todo el mundo, sino que, No o sea, sé. está accesible, pero no es que se lo pueden llevar o pueden sacarle copia o fotos, no, nada de eso. Está en la secretaría del directorio y ahí pueden ir a verlo. Solamente una diputada oficialista, no dijo cuál, yo asumiría que es doña Pilar, ¿verdad? Ha ido a ver el expediente. Ningún otro diputado, o sea, hay cincuenta y Ah, tres ok. diputados que no han visto el expediente. ¿Por qué digo 53? Porque de ahí la diferencia son cuatro, ¿verdad? Los Sí. cuatro de la comisión y la diputada oficialista que yo asumiría, pensaría, sospecharía que es doña Pilar. Pero em, Significa que los que van a ir ni siquiera han visto el expediente. a hoy, tipo mediodía, despuesito, no. Ah, ok. Bueno, Entonces, conclusión, podríamos, no podríamos sabemos si lo decir, están viendo bueno, ahora. esperemos a ver si tal vez don Daniel Vargas después nos pueda dar esa información, si en horas de la tarde, después del plenario que hubo en la mañana y en la tarde de hoy, tuvieron tiempo de haber pasado por la secretaría para ver el expediente, ¿verdad? Yo me imagino que ya deberían saber hoy en la mañana, cuando fue esa entrevista, quiénes iban a llegar. ¿Sabe por qué?
porque los espacios son muy reducidos en el salón de expresidentes como para... A ver, no están en curules normales, ¿ok? Están en Ujú. mesas especiales que llevan para eso. Una mesa es grandísima para dos personas nada más. Ujú. Entonces tienen que poner una gran cantidad de mesas y va a llevar una gran cantidad de diputados. Y ojalá que lleguen, pero que si llegan, que no vayan a hacer show, sino Sí, que realmente vayan a preguntar, nada más. sí, y recuerden que iba a estar pues el señor presidente y su abogado defensor, ¿verdad? Así que no es así como que lleguen a hacer digamos, un show. No se presta el ambiente para eso, siento yo ahora. No, 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 para nada, No para se nada, para presta nada. para eso. Más bien, Ana Cris, quisiera sacar por acá, estoy aquí abriendo una noticia que vi y que me acabo de acordar, ¿verdad? Ajá, Vamos a ver. Al literalmente te parecer, acordaste. Ajá, CR hoy tuvo acceso así. Sí, sí, sí. al Cierto, expediente que salió de la fiscalía, ¿verdad? cierto, Usted sabe cierto. que ellos son pues mágicos en ese sentido. Sí, 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 sí. Espérese, déjeme acercarme. Pim. Lo que había hecho Bulgarelli. Lo que había dicho Bulgarelli, ¿usted lo vio? Sí, me parece que sí lo vi rápidamente. Vea, lo voy a proyectar rápidamente porque yo creo que eso es importante en este punto, ¿verdad? Que Sí, estamos hablando del tema de la comisión. Yo sé que eso no estaba en el guión, pero de ahí, no importa. fluimos. Sí, Vea, dice, Chávez exigió a Bulgarelli girar dinero a Choreco y hacer trabajo de mano izquierda, revela declaración. Vamos a irnos directamente a lo que al punto. supuestamente dice la declaración, ¿verdad? Ujú. Dice, cuando el presidente me exigió que Choreco tenía que estar en el contrato, yo entendí que era una condición impuesta por el presidente para mi contrato con el BCIE. Yo le dije a Choreco que si él era asesor del presidente, yo no podía incluirlo en el contrato. El presidente me exigió que lo incluyera, él me pide, él exige. Ojo, vea los verbos, ¿verdad? Él Él me no pide, pide, él él no pide, exige. él no pide, él exige, dice. Se trataba de que lo contratara o, o Pena, pena de perder el contrato. Cuando perder el entendí la contrato. magnitud de lo que demandaba el presidente, no tuve opción. Ya para ese momento había entregado toda la inteligencia de mi trabajo. Y dice, a inicios del 2023 el presidente me llamó en privado y me dijo que necesitaba que hiciera táctica de mano izquierda, cosa que me parece curioso porque Cristian Bulgarelli no, bueno, sí, sí, él trabaja en comunicación, ¿verdad? Pero no se le conoce que haya trabajado en mano izquierda, ¿cierto? ¿No? No, no, no. Y dice, y le contesté que era una estructura paralela que genera comunicación para destruir y atacar y que eso no estaba dentro de la estrategia que yo proponía ni el contrato. Y él me dijo que lo podía hacer y que utilizara la plata del BCIE. Ante esto, yo le contesté que yo no sabía cómo se hacía eso y tampoco estaba dispuesto a hacerlo, a lo que me contestó que Carlos Denton, dueño de Sid Dueño de Gallup, Silva. sí lo hacía. O sea, ya le tiró directamente a Sid Gallup, ¿verdad? Entonces, de Uh, fijo, Sid Gallup va a reaccionar en algún momento. sí, porque ya lo hicieron. Ah, con razón. Sí, es Exacto. Y cierto. de la casa de Choreco, dice, el presidente me dijo que tenía que darle a Federico dinero de lo que había recibido el contrato del BCIE, dinero que en realidad era una Una comisión. comisión. Ajá, de ese dinero Federico se vio beneficiado tal y como me lo exigió el presidente, es decir, por orden del presidente. Vea cómo hace la reiteración, como me dijo, me exigió el presidente, es decir, por orden del presidente. Quiere hacer Hace hincapié en eso, ¿verdad? exacto, esa es la palabra que voy a utilizar. Entonces, dice, específicamente, fue beneficiado por un monto de 32.000 dólares, el cual fue establecido por Choreco. Yo iba a utilizar para la compra de una casa de habitación y que por eso yo debía depositar esa suma de dinero a la cuenta de la señora Lalala Fernández, con quien Federico, según me indicó, realizó un contrato de alquiler con opción de compraventa, específicamente de una casa de habitación ubicada en el residencial Barlovento. Argumento. Yo lo he visto. Ok. Dice, Bulgarelli explicó. Otra vez abre comillas. Reitero, por petición expresa de Federico Cruz y siguiendo las exigencias de Chávez Robles, deposité el dinero de acuerdo a sus indicaciones para justificar esta transacción y como Federico Cruz
No quería que quedara su nombre en los documentos que se generaban producto de la transacción por cuanto sabía que no había realizado ningún trabajo para ganarse esa suma, me propuso incluirme dentro del contrato como parte inquilino con Inquilino interés con de interés. compra en el contrato denominado Contrato de Alquiler de Vivienda con opción de compraventa elaborado por la abogada Patricia Guerrero Murillo, fecha 24 de febrero de 2023, que hice el depósito del dinero a la cuenta de la señora. Y, ok, esto es lo que publica Cerroy. Pero Primero que todo, si esto, vamos a ver, aquí que dice, ¿de dónde proviene? Testigo de la corona, caso caso BCIE. Cariñitos, Chávez, Bulgarelli, Chureco. Oiga, ¿cómo le Ah, no, pusieron? puede ser. El mandatario utilizó taca, 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 taca. Quiero saber de dónde lo sacan específicamente. Me imagino que del informe o del Sí, expediente, ¿verdad? sí. Así se desprende de la declaración de Bulgarelli contenida en el informe de la Fiscalía General que Ajá. la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso para el análisis del levantamiento de la inmunidad de Chávez, con el fin de que sea procesado penalmente por el delito de concusión. Lo que le quiero decir con esto es que la solicitud se hizo antier. Ujú. Hoy se emitió el comunicado de que ya se le había entregado hoy mismo el El día de documento a hoy. la Asamblea. Ujú. Pues parece que llegó primero a cerrar hoy. Sí, qué ¿Verdad? raro. Y lo otro, yo no me puedo meter aquí a cuestionar lo que dice o no dice Cristian Bulgarelli, más que los hechos comprobados, ¿verdad? Uno, es una, si esa es la declaración, es completamente distinta a la que dio en la Asamblea bajo juramento. Es, Entonces, eso te iba a decir. si esa declaración que está en el expediente, obviamente es bajo juramento, y la de la Asamblea también es bajo También es bajo juramento. juramento. Está ¿Cuál cometiendo es falso el, testimonio. cuál de los dos? ¿Y qué pasa Y, con el otro? no, ¿y qué pasa con el delito de falso testimonio? Por eso, o sea, ahí hay un delito en cualquiera de los dos lados, Ujú. ¿ok? En cualquiera de los dos lados. Y me parece ampliamente explícito en explicar, en tratar de dejar clara la supuesta interferencia del presidente de la República, pero no No hay una pide, sola exige, prueba. No dice. hay una sola prueba. ¿Y cómo prueba él, por ejemplo, que el presidente pide y no exige? Que exige y que no pide. O sea lo que sea. Que él no pide, que Son, él exige. O sea, es que él es exige. como una Son, reiteración argumental. Es sí, como decir, es que Ana Cris no me pidió un favor, me ordenó, ¿verdad? Es como para dejar clara la idea de que fue algo incorrecto o mal hecho. Bien, el punto es que ese afán de reiterar y subrayar y repetir y dejar súper claro, ¿verdad? Incluso pudo haber dicho en ese momento era de tarde, era en la tarde, caía la tarde en ese momento, el cielo se tornaba entre amarillo, naranja y rojo. Era una tarde de navideña y justamente habían un viento sutil, pero bastante bonito que nos hacía pensar que en sí, pocos sí, días sí, son estaríamos opiniones de celebrando. él. Es Son solo, mucho eso es, detalle, eso es pero cero todo. pruebas. Eso es todo. O sea, eh, eso es como el viento que me pega en la cara, como el sol que sale ahí en la mañana. Son situaciones que pasan, pero yo no, Son los para, detalles de la escena. o sea, yo tengo la escena, pero no tengo la prueba. Para decir que el sol salió en la mañana, yo tengo que tener, no sé, una prueba, una foto o algo. Pero él puede decir misa, pero si no tiene pruebas de qué, Sí, obviamente debe haber más, pero yo creo que esto es como lo medular, ¿verdad? Ahora, la es que declaración sí. tienen que haber pruebas. O sea, solamente ver es este Lo tipo que de dijo. testimonio que quien quiera creerlo lo va a creer. Uy, Y el sí, que no Bulgarelli quiere dijo creerlo no eso. lo va a creer. Ajá, pero entonces vamos a verlo objetivamente. Objetivamente, ahora hay dos testimonios totalmente distintos uno del otro. Los dos con compromiso Com- legal. Ajá. ¿Por ¿Ok? qué? Porque son completamente contrarios.
Y a No, las porque dos, uno en fue hecho ambos, bajo juramento y el otro ajá, parte de un contrato con la también, fiscalía. O sea, correcto. Entonces, hay consecuencias legales porque hay falso testimonio en alguno de los dos lados. sí, o sea, uno tiene que valer quién lo va a determinar y con base en qué, ni idea. ¿Quién va a determinar? El juez. El juez va a decir, ok, El magistrado instructor Mena. no, él es el que escribió el informe, ¿verdad? Ajá, Que sí. votaron, perdón. O sea, Ahora lo esto se van a votar la extrae, corte. esto se extrae del informe que Del, redactó el magistrado suplente Mena, ¿verdad? En la sala tercera, que se envió a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Plena, que ellos votaron 15-7 para mandar a la Asamblea. Ahora recién se está conociendo o se va a conocer el día de mañana. Ujú. Entonces, también me pregunto si eso será ilegal o no haber publicado esas declaraciones, no lo sé. Pero, pero, em, Pero yo no el, sé, seré hoy, no, o sea, no hay consecuencias para ese tipo es de... que no lo sé, porque si es parte de un expediente judicial, tengo entendido que sí puede ser público, pero al mismo tiempo, ni siquiera los diputados han hablado por el fondo del caso. No han entrado en detalles porque tienen que ser cautos. Pero si ya salió publicado, eso solo un abogado lo sabrá. El punto es, el punto es, hay dos testimonios, esto es objetivamente eso es lo que pasa. Hay un testimonio que dice que el presidente no tuvo nada que ver y otro testimonio que dice casi casi que tenía puesto el presidente ese día. ¿Ok? O sea, tenemos dos testimonios completamente distintos. Los dos con compromiso legal de decir la verdad, por decirlo así. ¿Ok? Hay un juez, me imagino, que esto de llegar a juicio o cuando llega a juicio, sea por la vía del levantamiento de la inmunidad o aquí a 4 o 5 años, ¿verdad? Cuando eso llega a juicio, el juez va a tener que decir, bueno, le creo al primer testimonio en la asamblea o al segundo en la fiscalía. ¿Y con base en qué? Sí, sí. O sea, tiene que haber un motivo, a menos que diga, me Bueno, parece más este o este. yo lo único que diré es que mañana, no sé, hay algo que estará muy claro. Es que todo el mundo se verá las caras y tendrá. Por cierto, el presidente invitó al fiscal general a ver si llegará. Vamos a ver. Va a Ok, estar ojalá que interesante. llegue. Sería Ojalá. buenísimo, porque así podrían contestarle el presidente las preguntas que el fiscal general tenga. Sí, pero no creo que llegue, o si llega, no creo que le pregunte, porque eso sería ahondar en el tema y el fiscal ya dijo que él no puede hacer eso. Puede Recuerda, ampliar, puede ampliarlo es que él con dice que ideas mías, hasta, ¿verdad? no sé, él dice que hasta que lleguen a juicio. Bueno, está Más bien. bien, además, cualquier persona que le pregunte algo al presidente se expone a algo. No quiere exponerse. Quien sea que le pregunte lo que sea al presidente se expone a que el presidente le responda. Y ese es un riesgo grande. Ay, Dios mío, Si bueno. no tiene las habilidades. Vea que el señor, señor Mantilla. periodista Oscar Mantilla, en la Ajá. conferencia de prensa, le dijo al presidente que él salía con sus vainas, ¿Que se hacía el no, ruso? que se hacía el ruso, y en lugar de enojar al presidente, vea qué inteligente Qué la buen inteligencia caso. emocional del presidente, porque en lugar de enojarse, que de repente era lo que buscaba el señor Mantilla, que dicho sea de paso, a mí me pareció sumamente grosero e irrespetuoso, porque es el presidente. O sea, no se le puede preguntar así. Pero si el propósito era sacarlo de quicio, más bien lo que hizo fue que el presidente le respondiera con las mismas palabras y en son de broma. Pero bueno, pero Ok. bueno. Seguimos con un escrito, como siempre, que nos genera Mario Quiroz, donde hablaba y hacía alusión sobre, pues, la posición que está teniendo ahora últimamente cuatro figuras específicas. Ujú. No estoy clara, creo que fue una declaración que dio. Y me pareció interesante solamente para que nada más lo comentemos. Y es lo que está pasando últimamente con el Partido de Liberación Nacional y cuatro figuras. La figura de Andrea Álvarez de Santi, ay, Marín, Andrea Álvarez Marín. Bueno, Andrea Álvarez Marín, su padre, Antonio, Thompson
y Nixon. Son 4 figuras que se están viendo mucho ahora y están dando declaraciones y entrevistas y bueno, ha habido gente que me ha preguntado sobre ese tema y nada más quería que lo comentáramos rapidito. ¿Cómo lo vemos? Porque yo siento que son figuras que están pues sacando su protagonismo al respecto de toda esta crisis que le está pasando a Liberación Nacional. Yo creo que primero los que se ven como los malos de la película son Álvaro Ramos y Miguel Guillén, Ujú. ¿verdad? Que no están comprendiendo, entendiendo o validando, dándole su lugar a la gente, por ejemplo, de San Ramón y de otros cantones, pero principalmente de San Ramón, ha sido el foco, ¿verdad? Todo esto. Ujú. Antonio Álvarez de Santi habla sobre las deficiencias en el liderazgo de Álvaro Ramos, de manera muy acertada, por cierto, Sí, y lo deja expuesto, y él queda bien. Andrea Álvarez Marín está tratando de hacer un papel equilibrado e imparcial, más o sí, menos, ¿verdad? En la sí, 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 Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Entonces, como que se hace ver, está tratando de dejar una buena imagen, sí, sí, ¿verdad? Tratando, porque hay unas decisiones que bien, otras, ¿verdad? Y estos señores, Thompson y Nixon, pues vienen a ser como las partes, ¿qué? Afectadas. Salud, los damnificados, digamos, sí. de la situación del PLN, donde Los que están encima del aparentemente bote. sí, sí, lo que de ahí los malos son Álvaro Ramos y Miguel Guillén, entre comillas, ¿verdad? Por ponerles un nombre, y ellos son como la resistencia. Entonces, creo que Álvaro Ramos, con sus decisiones y junto con Miguel Guillén, ha posicionado a 3 de esas 4 personas que usted manda. Exacto, a eso quería Álvarez de llegar. Santi, a Ujú. Nixon, Ureña y a Thompson, Thompson. ¿verdad? Ujú. Y a Andrea Álvarez Marín, ya eso por su lado, allá en la asamblea, que está tratando de hacer algo, pero de repente, están tratando de generar Liderazgos, figuras de realce en Liberación, porque ya se dieron figuras, cuenta que con Álvaro totalmente. Ramos, la No se puede. apuesta, lo digo con mucho respeto con don Álvaro, sí, no sé si le llegará esto o no, con mucho respeto, pero con mucha sinceridad también. Lo que ha hecho no ha aportado, No. Y está ¿no? comprobado, ¿verdad? La última asamblea de San Ramón ni siquiera llegó. O sea, fue un desastre, totalmente desértico. Los delegados no se sintieron apoyados. Llegó muy poca gente. Primer llamado, habían como 6 o 7 delegados afuera, ni siquiera se había abierto. Después llegan los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones y ya estaban allí todos y no, tampoco. No hubo Yo me quórum. imagino que los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones ya se hicieron amigos, ¿verdad? De la gente ahí Ah, de... sí, de los delegados y toda la gente de San Ramón, fijo, Exacto, porque porque ya han ido, ¿qué? 9 veces, 10, 10 veces. No, yo, 10. yo para eso, yo ya me hago un grupo de WhatsApp y comienzo a mensaje, ¿qué? ¿Cómo durmió? ¿Todo bien? ¿Verdad? Cuando volvemos allá, ¿Qué? técnicamente, ¿Cuándo es el otro intento? Pero sí, el bueno, otro intento. Bueno, sí, y eso pero es lo que bueno. quería dejarles ahí para que, Ujú. porque había gente que había preguntado por eso, entonces ahí les dejamos qué opinan ustedes sobre esos protagonismos que están saliendo a flote. Y directo nos vamos para la Asamblea Legislativa, donde hoy sí es cierto que nos colmaron la paciencia costarricenses. Todo comenzó con, pues, la palabra que pide el señor Luis Fernando Mendoza, que recuerden que es el diputado por Guanacaste, donde pide por favor, que se pongan de acuerdo en jefes de fracción para poder de una vez por todas terminar este calvario de estas votaciones. Así lo dejó decir, pero de una forma tan trágica que yo dije, ay Dios mío, ya va a llorar, señor diputado. La cosa fue que, para no cansarlos con el cuento, esto pues obviamente encendió el plenario y obviamente la lista de todos los que querían hablar se hizo de 10 a no sé cuántas personas. Entonces ahí habló todo el mundo, habló Pilar Cisneros, habló Daniel Vargas, obviamente Ariel Robles, Rocío Alfaro, María Marta Carballo, Ariel Robles, en fin. Pero les queremos hacer un resumencito, le hice un resumen de, obviamente, la oposición y un resumen de
lo que pasó con el oficialismo y la gente que está a favor de este proyecto. Así que Sí. tenemos aquí. Nada más para ubicar, Luis Fernando Mendoza es el diputado del PLN que un día sacó un libro y dijo, Daniel Goleman, yo leo este libro todo el tiempo, Inteligencia Emocional, y cuando terminó de hablar salió Pilar Cisneros y Melina Ajoy diciendo que les había gritado el diputado, a las dos les había gritado el día anterior en Guanacaste, entonces como que se te acabó la sonrisa, Y justo pedir porque disculpas. se le cayó, o sea, se le cayó el asunto, entonces yo siento que es un diputado, eso es un poquito dramático, ¿verdad? Sí, es muy Pero dramático. aquí no es de pedir por favor y de implorar, aquí hay que señalar lo que está mal. Y si la asamblea está mal y entrabada en este momento, es porque un grupo de diputados, que pueden ser 10 en total, le metieron 2.564 mociones al proyecto de jornada 4x3, solamente para entrabar. Solamente, y aquí un mini pequeño comercial, yo publiqué algo sobre eso en el Facebook hoy, que dice, Congreso, em, Indisciplinado. indisciplina Indisciplina. y falta de Ujú, voluntad, ¿verdad? correcto. Gracias, ya se me había olvidado lo que yo había escrito. Sí, El yo sí Congreso, lo... indisciplina y falta de voluntad. Y ahí explico en detalle cuál es el problema realmente en la Asamblea. No es el proyecto, es la minoría que no quiere que la mayoría decida en democracia sobre ese proyecto. Vamos a Perfecto. escuchar Escuchemos. a don Ariel Robles. Usted como que aplica el doble raso, ¿verdad? Cuando se trata de otras diputaciones, ahí sí que se están majando la manguera, porque mocionan, pero cuando se trata de usted, diciendo, usted sola, que si el Parque Lorne Rosa entraba a ese proyecto de ley, a este plenario, lo iba a mocionar hasta el infinito y iba a hablar cada minuto para trabarlo, entonces, ¿qué, diputada? Usted está haciendo uso del reglamento. Tramposa de manera conveniencia el reglamento legislativo. Al diputado Carlos Felipe, él está muy orgulloso por no mocionar más de 20 mociones a un proyecto. Pues bueno, que esté orgulloso con eso. Yo no estaría orgulloso, pero cada diputado tiene la libertad de legislar y no creo que una cosa sea moralmente superior que la otra. Abuso de ser unos mentirosos, hipócritas y descarados, que es lo que son ustedes, señora. Aquí la fracción Diputada, del Frente perdón, Amplio le ruego va a morir con las que botas sea puestas defendiendo el Código por de el Trabajo. orden. Por favor, permítame terminar, diputada Estrictamente por Vanessa. el orden. Diputada. Estoy intentando terminar lo que voy a decir. Usted no interrumpió a nadie. Su diputado, compañero de fracción Carlos Felipe, vino aquí a decir que él tenía la altura moral, no como el Frente Amplio, que usted no lo interrumpió. Para hablar de alturas morales no hay problema de parte del PUSC. El Frente Amplio tiene la altura moral para defender el Código de Trabajo de este país. Tiene la altura moral para defender que se le paguen las horas extra a los trabajadores. Y si no les gusta, qué pena, porque a nosotros también nos eligieron miles de costarricenses. Y si no les gusta que les digamos las barbaridades que a veces se animan a hacer aquí, qué pena, igual se las van a tener que aguantar. Quieren despedazar al ICE, no van a poder. Quieren despedazar el Código de Trabajo, no van a poder. Quieren desarmar la caja, no van a poder, porque aquí está el Frente Amplio y va a seguir. Suficiente. ¿Quiere que de una vez veamos lo que dijo María Marta Carballo? Por favor, por favor. Ok, sí, para hacerlo como completo, digamos, el 360. Esta diputada María Marta Carballo me cae muy bien. Tiene carácter. A mí también. Sí, Me sí. gustan mucho los controles políticos de ellos, así que pongamos atención. Listo. Jugar en democracia es que cuando es lo mío sí y cuando no entrabo, hasta ofendo, porque aquí hemos caído en una ofensa a diestra y siniestra. Eso no es saber jugar en democracia. Yo no sé de qué democracia están hablando los compañeros que dicen que saben jugar en democracia porque entraban en el plenario como lo han hecho. Y también se jactan que es que ellos sí saben defender 2.000 mociones. No, aquí hay muchas fracciones y muchos diputados que podrían sostener la defensa de 2.000 mociones. Sencillamente no jugamos así. Hay proyectos que han presentado aquí, fracciones que yo jamás votaría, jamás estaría de acuerdo y no los mocioné con 2.000 ni 1.000 mociones. Los mociono para tratar de mejorarlos. No es cierto que mocionan para mejorar, mocionan para entrabar. Mocionar para mejorar, eso sí es democracia. Entonces no vengan aquí a decir que saben jugar en democracia. Aquí tienen trabado este plenario, el abuso del reglamento y la intransigencia y el irrespeto a las mayorías. Lo repito y lo seguimos. Aquí hay algunos que dicen que la presidencia no puede no darle la palabra. Sí, la presidencia es la que dirige el debate y la presidencia puede dar o no dar la palabra. Y la presidencia también puede apretar el botoncito que tiene en su pantalla y quitarle la palabra a algún diputado cuando está ofendiendo o no está haciendo el uso por la palabra, por el orden, perdón. Y aquí no hay ninguna mayoría que quiera aplastar a nadie.
no es una mayoría que quiera aplastar, es una mayoría que ha expresado su posición. Aquí lo que sí hay es un abuso del reglamento que sí quiere aplastar el funcionamiento de este plenario. Aquí dice que saben jugar en democracia. Proyecto, solo porque no nos gusta el procedimiento, francamente, diputados y diputadas, deja mucho que desear. ¿Qué es el objetivo de este proyecto? Generar trabajo para nuestra gente, generar trabajo para que no se lo lleven otros países que están deseosos de tenerlos. Estamos hablando de una nueva jornada, no de la única jornada que existe. Una jornada que si acaso van a utilizar el 5% de la fuerza laboral de este país. El resto se queda toda con su jornada. A ver, tramposo es decir que en esta jornada se trabaja más de 48 horas. Falso. Tramposo es decir que se rebaje el salario de los trabajadores. Absolutamente falso. Matemáticamente comprobado. Tramposo es caer en el juego del Frente Amplio. Tramposo es que nosotros como diputados le bajemos la cabeza a esos 6 diputados del Frente Amplio que quieren hacer lo que quieren. Tramposo es presentar 2.200 mociones con un único objetivo, bloquear el plenario. Eso es lo único que quieren. Tramposo es no votar rápidamente, sino que haya que llamar 1, 2, 10 y 20 veces a los mismos diputados que no quieren votar. Yo lo voy a confesar. Este tema de las jornadas 4x3 me molesta por, vamos a ver, número uno, porque es trabajo. Sí. Nuevos trabajos para gente que no tiene trabajo. Recordemos, cuando hemos conocido o visto a una persona sin trabajo, el estado de estrés y depresión en el que está. Ujú. Si hay más opciones de trabajo, mejor. 2, el abuso. Porque eso que están haciendo de 2.564 mociones, de verdad voy a jugar el 2, el 5, el 6, el 4, El el 25, el 25. 64, todas las combinaciones del mundo. 2.564 mociones, eso es un abuso. Si un proyecto fuera tan malo, primero, no lo apoya la mayoría. Segundo, no lo votan positivamente en un primer debate al inicio de esa Asamblea Legislativa. Tercero, no la aprueban la vía rápida. Cuarto, no le deniegan todas las mociones, 300 y pico de mociones rechazadas. Ni una le han aprobado. Ese fue un punto de jefes de fracción Ni ahorita. ni Exacto. una. O sea, es una verdadera grosería. Y lo que dicen es que nosotros estamos defendiendo es democracia. Si hay una mayoría que quiere elegir eso, entonces, por favor, no estorben, porque eso es un estorbo. Un estorbo es algo en el camino que no me deja pasar. Y esas mociones son carretillos de mociones en el camino que no dejan pasar justamente lo que se quiere. Solamente porque no acepto la realidad de que el proyecto va y que no me gusta, que no quiero, porque mi ideología o porque solamente yo quiero, o porque no quiero que se haga algo que yo no quiero, punto. Y esa es la Exacto. razón de la cual, y están cayendo en una serie de, hoy ha sido un día tóxico, de verdad, para eso que estamos acostumbrados a ver el plenario, pero han sido tantas mentiras las que se han generado hoy. Muchas bombas de humo están generando el Frente Amplio. ¿Verdad? Están generando, uno, que supuestamente hay diputados nuevos que se quieren como ahonar a ellos y que entonces ya ahora no son solo ellos, sino que hay más gente que tiene dudas, más gente que puede generar mociones. Y entonces eso es, pues, en realidad una falacia. ¿Por qué? Porque como dijo Pilar, ahora lo vamos a ver en jefes de fracción, claramente que no ha habido ni una sola moción que les hayan aprobado. Solamente los votos que ellos tienen y ya está. Y ya se sabe que son ellos, los 6, más las independientes y tal vez Dinora Barquero. Eso fue todo. Eso fue todo lo que tiene. Yo hice Eso es esa todo lo que pregunta. tiene. ¿Está de acuerdo con la aprobación del proyecto de jornadas 4x3 para atraer empresas transnacionales y generar nuevos empleos? 2.200 votos, 97% sí. Pues resulta que el 2.200 votos. 3%, ese 3% representa a la minoría que se llama FA, que tiene 6 diputaciones y que nos tienen metidos en este zapato. Tanto fue así el asunto, y obviamente también las diputaciones que están en contra
se aprovechan, se guindan como un arete de esa disconformidad para decir que los que tienen la culpa son el oficialismo, todos los que están a favor y que los hacen a ellos votar eso, porque jamás lo que quieren es Vea. mandar a una comisión, Richard, y enterrar así el proyecto de ley. Pero la mayoría está buscando la manera, y soy testigo que hoy lo vi en jefes de fracción, lo vimos en jefes de fracción, donde están intentando buscar una manera en la cual discutir este proyecto de ley que salga adelante. Vea lo disparejo de esto. Vea lo disparejo. El Frente Amplio son 6 diputados. Ellos representan un poquito más del 10% de los diputados de la Asamblea. Un poquito más. Pero la Asamblea debería ser una representación del pueblo. Y el pueblo dice aquí, con 2.200 votos, 2.200 y pico de votos, que el 97% está de acuerdo con jornadas 4x3. ¿Ok? Y el 3% no. 3% contra 10%. Ellos no están representando lo que la gente quiere. Están representando únicamente su ideología. Están representando una, perdón, pero una cerrazón de mente, ¿verdad? En la que no están afectando que el código de trabajo y no sé qué. El derecho laboral más importante, el primero de todos, es El tener trabajo. trabajo. Así de sencillo. Sí. Y aquí hay comentarios incluso. En los comentarios aquí dicen, ¿verdad? Yo trabajo 4x3 y me ha cambiado la vida gracias a mi patrona, no sé qué. Yo trabajo esa jornada y ha sido un gran éxito. Buenas noches, don Richard, totalmente de acuerdo. Mi familia han trabajado esa jornada. Y ahí van para abajo, totalmente de acuerdo. Esto debería ser una votación, este cargo a todas las personas que no tienen trabajo. Bueno, está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vea, la gente cuenta sus experiencias en 4x3. ¿Qué Sí, ganas? O sí, sea, de verdad, ¿qué ganas? Es manipular la realidad. De verdad, eso es manipular la realidad y decir, no, estamos defendiendo nosotros. Doña Pilar lo dijo, es una modalidad más de trabajo que le permite a las empresas poder contratar más gente. Listo, ya está. exactamente, exactamente. Pero bueno, todavía esto está bien. Entonces, bueno, yo quería dejar esto claro bueno, yo creo que discutir más esto de lo que se ha hablado, todo esto generó un sinfín de cosas, un sentimiento complicado, ¿verdad? De cansancio obviamente vuelvo a lo mismo de aprovecharse de parte de las diputaciones de oposición para Ujú. decir, bueno, ya ahora sí, tiremos el proyecto porque el proyecto es el que tiene la culpa. El proyecto no es el que tiene la culpa, la culpa lo tienen las diputaciones que pusieron esa cantidad de mociones y obviamente el procedimiento que tienen que tomar las mayorías para poder llevarlo. Entonces nos vamos directamente a jefes de fracción donde se discute esto y vamos a oír los primeros minutos que yo creo que es la primera vez que escucho a don Rodrigo Arias decir estas palabras que estuvieron muy, pero muy, muy acertadas. Y ahí hay una serie de interacción, yo creo que casi, vamos a ver cuánto lo vemos, pero la interacción es muy completa, donde podemos ver cuál es el manejo y cómo lo ven las diferentes fracciones y a dónde van a llegar con alguna solución, Richard. Ok, ¿usted aceleró este video o lo dejó en velocidad normal? Está un poquito acelerado, pero Ok, está bien. no. Sí. Ok, Pero listo, lo vemos vos con... ves cualquier cosa. Listo. Políticamente entiendo lo que el Frente Amplio está haciendo. Están haciendo derecho de uso del reglamento, pero impidiendo que el proyecto avance. Eso está obvio, es así. Entonces así no vamos a poder caminar en esa propuesta de acortar los tiempos, ¿verdad? Que estamos a favor, tomemos acuerdos que ayudarían muchísimo. Yo estoy seguro que si cada fracción le dice a sus diputados, miren, hagan un sacrificio y voten rápido. Porque no solo es en jornadas. Cualquier proyecto, cuando uno dice en votación, cada diputado lo que debería hacer es votar. Y punto. Pero uno dice eso, está en votación, y no se mueve la lista de los diputados que no han votado. A veces pasa 1 minuto, 2 minutos y no se mueve. Y hay que comenzar a llamar en general, por favor voten. Llamar a los que están en el salón adjunto, por favor vayan a votar. Y ya al final, llamar uno por uno, es lo que queda.
Y eso es una cosa cansadísima para hacerlo en cada moción también. Entonces, yo acordaría proceder y nombrar, bueno, no nombrar, pedirles a los asesores que se integren en una comisión rápido y sacar esto y tener unas opciones analizadas, sobre todo con base en la sustentabilidad legal reglamentaria. Pilar. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y con don Oscar. O sea, recurramos al artículo 234 bis. ¿Verdad? Estudiemos esa posibilidad, que los asesores nos presenten eso, analicemos qué fue lo que pasó en la legislatura anterior y cómo lo sacaron adelante. Ya sabemos que está avalado por la Sala Cuarta, de manera que no se va a caer, y hagamos una propuesta. Porque a mí, yo sí quisiera dejar bien claro con respecto a lo que dijo Rocío ahora. La oposición a este proyecto, Rocío, sigue siendo mínima. Mínima. La gente cree en el proyecto, en lo que no cree y no quiere es en el procedimiento que ustedes nos están obligando. Pero aquí hay 5 fracciones que estamos a favor del proyecto y una fracción que está en contra. Nada más. Y eso no ha cambiado. ¿Y sabe por qué le digo con toda seguridad que no ha cambiado, Rocío? Vea los resultados de la votación. No se ha aprobado una sola moción. Ni una. Todas han sido en contra. Y en contra por bastantes votos. De manera que yo creo que ahí está absolutamente manifiesta cuál es la voluntad de los diputados. Y la segunda cosa que a mí me dolería mucho, Rodrigo, muchísimo, que estos diputados que vayamos a renunciar solo porque somos rehenes de una fracción pequeña de 6 diputados que quieren imponer su voluntad. Entonces, yo lo que le pido, lo digo a usted como presidente del directorio, es que realmente hagamos un esfuerzo para buscar esa salida. Yo estoy consciente de lo que usted dice, o sea, los diputados vienen, se ponen de mal humor y tienen razón, porque están hartos de estar así, ¿verdad? Todo 3 horas, 4 horas. No creo que funcione lo que usted me decía. Si no hay una sanción por no votar, digamos, en un minuto, el Frente Amplio y sus aliados van a seguir haciendo lo que están haciendo. No votar, demorarse 4, 5 minutos, que usted los llame la atención no sé cuántas veces, hasta que por fin ponen el dedito ahí. Entonces yo realmente estaría absolutamente de acuerdo en que los asesores nos hicieran una propuesta y que la valoráramos, antes de matar un proyecto que puede tener serias repercusiones para nuestra gente. Yo creo Vea, que yo le voy a resumir este asunto. Doña Pilar propuso primero que se definiera como un tiempo máximo de 1 minuto para votar. sí. Tiempo máximo de 1 minuto para hacer esto. O sea, más bien le dio mucho, porque vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta me dio tiempo de hacer una maroma y en 10 segundos ya había votado. Ya ellos saben por qué van a votar, si a favor o en contra. Sí. ¿Ok? Entonces, en eso no hay pierde. Bien. Ella hizo el cálculo y si se demoraban 1 minuto por moción, en 10 días salían con todas las mociones. Híjole, ya le pegué yo un le manazo. pasó lo mismo que a mí, sí. Sí. Hoy Entonces, estamos como, exacto. Entonces, 1 minuto por moción, 10 días y salen adelante con todas las mociones. ¿Ok? Pero lo que pasa es lo que dice Rodrigo Arias, ¿verdad? Que están llamando, que se salen se van para el cafetín, se levantan de la curul o están en la curul y no quieren votar sino hasta el final y han demorado hasta 5 minutos votando. Yo esta mañana estaba viendo la sesión sí. y vi que una moción la votaron a hora X y Ajá. la siguiente la estaban votando 20 minutos después. Porque piden recesos, Piden recesos, hacen piden la comentarios, palabra. se pierden, o sea, es una falta de respeto gigante. ¿Cuál fue la propuesta del PLP? Que abrir días para discutir otros proyectos y otros días para las mociones, o sea, alargarlo más. Eso no prosperó. La propuesta entonces del Frente Amplio era quitar la vía rápida. Sí, de una vez mandarlo a la Mandarlo, bodega, como o dicen. sea, sepultar el proyecto porque eso va a Exacto. durar 2, 3 años. Si no ¿Ok? se hacen vía rápida costarricenses, no se puede. O sea, lo que hacen es Exacto, sepultar el exacto. proyecto. Acá hay un pulso. Y la propuesta de la unidad fue hacer una comisión especial como la que se creó en el gobierno anterior para analizar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es una comisión especial que acelera los procesos. Sí. ¿Ok? Revisa las mociones, o sea, va haciendo como un, ¿cómo podemos decir? Una fusión. Ahora, sí, dice, esta moción se parece a esta y a esta y a esta, ¡fum! Una sola moción. Exacto. Esta no sé qué, ¡fua! Esta está Tienen repetida, quitamos.
Lo que sí tienen filtran. que revisar y con mucho cuidado y lupa y pinzas, y saben por qué es costarricenses, porque ahí está el FA encima. Entonces, Exacto. el FA va a estar encima y tiene que ser legal. Así que los asesores tienen que trabajar con pinzas porque no se puede obviar ninguna moción, porque se lo van a traer abajo y lo van a mandar otra vez a la sala constitucional. Y esa gente, ya se los dije la vez pasada, es especialista en el arte de la plasticina maleable del reglamento de la Asamblea Legislativa. Y van a estar Exacto. ahí como sopilotes, así que tienen que trabajarlo muy bien y ojalá que encuentren una solución porque de verdad que todo el país está pendiente de eso. Sí. Entonces, al final, como dijo doña Pilar, y usted lo acaba de mencionar, los asesores, que son como los especialistas en procesos, son los que Sí. van a explorar esa posibilidad de armar algo y acá hay una gran ventaja. De seis fracciones, Sí. ¿verdad? Cinco están Cinco. a favor y una en Cinco están a contra. favor. Hay otra ventaja, es que esa vía que encontraron con la comisión especial ya fue consultada a la sala constitucional y no es inconstitucional, ya se utilizó. Entonces, no tiene por qué haber ningún problema. Sí. Vamos entonces ahora con Natalia Díaz. Y nos vamos con Natalia Díaz y unas declaraciones que dio por ahí sobre el tema de la megacárcel. Lo vamos a poner para hacer un análisis rapidín. Este es un video de 1 minuto 42 segundos, Sí. que es una intervención que hizo igual sobre el tema de seguridad. Hay que entender que Natalia Díaz ha puesto como foco principal de su atención en el tema de seguridad, ¿verdad? Ujú. Entonces ella hace este video, evidentemente, como parte de su campaña. No digo que no le preocupe el tema de seguridad, pero le sirve para su discurso de campaña. Entonces vamos a ver qué dice. Apoyo la construcción de la megacárcel, pero no como una vitrina para mostrar presos, sino como un verdadero centro de control y disciplina. En este video les quiero contar los ajustes que quiero hacer desde la presidencia a este proyecto para que valga la pena esta inversión. Justicia, reparación y no repetición. Además de meterle a esta cárcel bloqueo total de señal, una separación clara entre cabecillas, primerizos y no violentos, teleaudiencias para dejar de pasearlos por todo el país y un régimen sin privilegios ni zonas grises. Vamos a implementar el trabajo obligatorio. El que delinquió tiene que devolverle algo a Costa Rica. Se acabó la cárcel de ocio, de 3 comidas y de operación criminal desde adentro. Parte importante de esta obra serán espacios para que los privados de libertad trabajen, produzcan y reparen el daño causado. Zonas en donde esta gente se pueda poner a hacer algo que le sirva a la sociedad que lo mantiene. Porque hoy el Estado le da a cada privado libertad comida, techo, salud, agua y electricidad, mientras que al ciudadano honesto le cuesta sudor pagar sus recibos. Así lloren progres y defensores de criminales. Si alguien está preso, trabaja, y lo que produzca va para reparar a las víctimas y sostener los costos de la misma cárcel. No va a ser un lugar de comodidad, será una sanción ejemplarizante. Quien salga, saldrá distinto, con oficio y con disciplina. Si no cambia, que al menos tenga muy claro que ahí manda el Estado. El siguiente paso es recuperar la autoridad y el respeto por la ley, sin excusas, sin quejadera y sin echarle la culpa a nadie. Y conmigo en la presidencia vamos a empezar a hacer. Bueno, solo escuché una cosa diferente. Ujú. Fue el tema del trabajo. Nada más. Sí, el tema del trabajo particularmente es el que a mí me causa un poquito de dudas. Y le voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo con que Yo trabajen también, y claro, generen lo que los gastos, o sea, compensen los gastos del servicio claro. carcelario, que lo compensen con trabajo. Pero lo que da a entender es que es trabajo obligatorio, ¿verdad? Y yo no sé Mm, hasta qué punto se ¿Se podrá podrá hacer girar. eso? Exacto, ¿verdad? A ver, si alguien llega a la cárcel no es porque se portó bien. Hizo algo malo, pequeñito o grande, ¿ok? Habría que El, ver qué tipo de trabajo también, ¿verdad? Porque qué es lo que los va a poner a hacer. exacto, que el trabajo obligatorio viene a ser trabajo forzado. Y aunque yo estoy de acuerdo con eso, recordemos que hay un montón de gente garantista En este país, que no está de acuerdo con el trabajo, que se les fuerce o que se les trate mal, ¿verdad? A los privados de libertad. Gloria Nava sería la primera en pegar el grito al cielo, claro. ¿verdad? Entonces, y eso iría por un tema de ley y habría que ver que no riña con el tema de derechos humanos. Entonces, ese es el cómo y hay que explorar hasta qué punto ese cómo es viable o no, ¿ok?
Las ideas no son malas. El tema es que es campaña electoral y hay que entender, el proyecto de la megacárcel es un proyecto de este gobierno que lo quieren echar a andar, ojalá en diciembre de este año, Sí. comenzar, ¿verdad? Que todo depende de los procesos de contratación y ellos se han comprometido en que a Termina partir, en abril, creo, del 2026. correcto, o sea, dependiendo de cuándo comiencen, 195 días. Primera piedra, 195 días y la cárcel está hecha. Exacto. Depende de eso, repito, de la primera piedra, no del proceso de contratación. Porque el proceso de contratación puede demorar un montón, dependiendo cómo se lleve a cabo, porque si usted se ofrece para construirla y yo también, y usted gana, entonces yo digo, presento un recurso porque ella ganó. Entonces ese proceso es muy engorroso porque demora la contratación. Y bueno, es un proyecto de ese gobierno donde Natalia Díaz astutamente se monta en la carreta, en el bus, en el Ya carro, hizo toda que una es el retórica proyecto, ahí. y genera propuestas a raíz de eso. No las veo mal, pero no sé hasta qué punto son viables. Hacer Pero también, ¿por qué teleconferencias decir para cosas, juicios, Richard? ¿Por qué decir cosas que ya sabemos? O sea, digamos, por eso te digo, todo lo que ofrece ya lo están haciendo en ese momento. es que la pregunta es hasta qué punto es realizable desde el punto de vista legal. Por ejemplo, el tema del trabajo me parece súper bien, pero Sí, qué tan viable es desde el punto de vista legal, porque hay que crear legalidad para eso, ella misma jurisprudencia lo no, ha hay dicho. que crear leyes para eso, ¿ok? ¿Sí? Y tiene que pasar por Asamblea Legislativa. Y entonces, ¿cómo? Ella misma ha hablado de que hay que buscar cosas que se pueden hacer desde la Presidencia de la República, Sin que medien las leyes, sin que sin medien las ley. leyes. Eso lo ha Porque yo dicho, tengo que pero eso trabajar con sí lo que ocuparía tengo. ley. O por ejemplo, Sí, no vayan a las sí. comparecencias en el juzgado, ¿verdad? En el Poder Judicial, sino que lo hagan vía teleconferencia. Pero eso Ok, tendría que tener el juzgado todo o sea, todo el sistema ya preestablecido y sí, en los uno lugares, en los centros activado. penitenciarios y que Sí, exista el reglamento para que eso sea posible y que la exactamente. fiscalía esté de acuerdo porque no es lo mismo, Y también que ¿ok? se cree la estructura legal, ¿verdad? Y Para la poder hacer eso. inversión en los Sí, equipos, tanto en las salas de juicio como en los centros penitenciarios. que se Porque compensaría con el tema del gasto en gasolina, traslados, vehículos, este, custodios, etcétera, ¿verdad? sí, pero no es lo mismo, porque lo voy a decir. A ver. Los custodios, Ujú. los vehículos, la gasolina, me imagino que eso lo cubre el Ministerio de Justicia, que es del Poder Sí, Ejecutivo. ¿Ok? sí. Los artefactos tecnológicos para poder Suave. generar No, esta conexión, Richard, no ¿qué? los custodios no, porque muchos de los custodios son del OIJ. Significa que son del Poder O sea, Judicial. no es personal de la cárcel, es No, personal del OIJ. sí, muchos son personal del OIJ. Y algunos son custodios, sí, es cierto, del Poder Ejecutivo. Entonces ahí depende del caso, ¿verdad? Exacto, Entonces eso es es un como tema de compartido. articular los presupuestos de ambos lados para ver quién aporta y cuánto para Exacto. poder tener los equipos en el centro penitenciario y en la sala de juicio y que además sea permitido legalmente y que la fiscalía, en este caso la parte que acusa, Ajá. esté de acuerdo en que la persona no esté presente ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ojo, no es lo mismo interrogar a una persona así, como usted y yo estamos ahorita, Exacto, o en exactamente. el lugar. Sí, 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 Entonces, sí, 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 digamos, sí. la idea Sí, suena sí. bien, pero hay un montón de variables y atenuantes que hay que analizar para ver si eso es viable o no. A eso me refiero. ¿Ok? Entonces, hay que ver cómo se maneja ese asunto. Exactamente. Y finalizamos con Y finalizamos con la Comisión de Narcotráfico. Y del allí día nos, de hoy, hace un rato, ¿verdad? Con la comparecencia de Luis Guillermo Solís, y usted sacó un extracto correcto. de una interacción entre doña Pilar Cisneros
y Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, que inició los periodos presidenciales del PAC. Entonces, si quiere, lo vemos de una vez. Exactamente, y lo comentamos al final. Okay, según un reporte certificado que tengo yo aquí del Ministerio de Seguridad Pública, en el 2015 se eliminaron 500 plazas de policía. Y entre el 2021 y el 2022, 744 y 202. Cuando esa administración entró, teníamos un faltante de 1.446 policías. Y hemos tenido que remontar, ya llevamos 2.200. Remontamos los que faltaban y se han ido nombrando más y más. Entonces, don Luis, a ver, usted mismo ha dicho que hizo un gran esfuerzo, por ejemplo, en materia de seguridad. Sin embargo, en su administración, año tras año, todos los años se superó el número de homicidios. Y usted dijo que recibió de doña Laura 9% de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2014 subió a 10,01, en el 2015 a 11,56, en el 2017 a 12,01. Entonces, pese a todos los esfuerzos, a veces no se logran los resultados que se quieren. Y la otra cosa que le quería preguntar es con respecto a lo que llamaron las golondrinas, que usted soltó en su administración y que algunos expertos ahora dicen ahí estuvo el germen del crecimiento exponencial de la delincuencia en Costa Rica. Uno, ¿por qué lo hizo? Y dos, ¿se arrepiente? Bueno, mire, sobre lo primero, doña Pilar, las cifras que yo puse aquí son las cifras que obtuve del Ministerio de Seguridad Pública y que están incorporadas en el informe final de ese ministerio al finalizar mi mandato. Entonces, aquí hay una discrepancia que yo espero podamos aclarar, porque me parece que es importante, y si yo me equivoqué, voy a venir para decirle me equivoqué y lo siento mucho, porque es que es esencial el tema de cuántos policías se contrataron. Nosotros no podemos tener una discrepancia sobre cuántos policías se contrataron, cuántos se dejaron de contratar, cuántos han perdido, digamos, la confianza y tuvieron que ser retirados. Entonces, ese es un tema que creo que es importante. Lo segundo es lo que usted menciona sobre el aumento de los índices de criminalidad. Yo dije que la criminalidad por narcotráfico había cambiado mucho por la dinámica del negocio. Cuando nosotros entramos, que recibimos de doña Narva el 9%, no había habido paz en Colombia. Eso ocurrió después y el proceso de negociación de paz en Colombia, entre otras cosas, se basó en una muy complicada negociación, el fenómeno del narcomenudeo que nos costó muchos asesinatos en ese periodo. Entonces sí, hubo un aumento y don Carlos recibió el país con el 12,1 por 100.000 habitantes que había aumentado, pero lo entregó. Esos porcentajes son muy pequeños con respecto a los que tenemos ahora. Es que se ha duplicado el número de homicidios desde el 2014, como decía don Gilberto. Y yo dije que todos los gobiernos habían tenido que recortar, pero también dije que había que ver en qué habíamos recortado, cuánto habíamos recortado y con qué propósito habíamos recortado. Y buenas. Yo admito que esa fue una figura que no debía haber utilizado, porque se prestó para una serie de comentarios y de posicionamientos ulteriores que han sido bastante equivocados desde el punto de vista de lo que realmente sucedió. El gobierno de la República nunca soltó presos. El gobierno de la República recibió solicitudes del Ministerio Público, del sistema judicial, ¿verdad?, el Instituto de Criminología, para que lo hiciera cuando correspondía, después de haberse hecho los estudios del caso. Y la reincidencia, según me dicen los expertos, pero tendríamos que confirmarlo, es de solo el 3%. ¿Que el 3% es mucho? Sí, pero que el 3% sea responsable de lo que ha pasado después es absolutamente imposible. Entonces, sí, reconozco que esa fue una figura que no debía haber utilizado, pero también reconozco que este fenómeno se ha tergiversado para decir que se produjo un caos de liberaciones que nunca tuvo lugar. Vean, me gustaría hacer un poquito de contexto porque por ahí, obviamente usted hizo cortes para poder condensar lo que él dijo. Sí, es sobre las golondrinas. Antes, ¿verdad? Okay. Sobre el tema del momento en el que el tema del narcotráfico se sale de control, no en Costa Rica, sino en el continente. ¿Ok? Luis Guillermo Solís habla sobre el acuerdo de paz que hubo en Colombia y las implicaciones que eso tuvo. Cuando se dan situaciones al interno de Colombia con respecto a cómo funcionaban los cárteles de la droga, porque recordemos que en Colombia todo está relacionado al narco, la guerrilla, los paramilitares, ¿verdad? Todos esos procesos terroristas y adicionalmente le metemos todo el tema de los cárteles de la droga. Salud. Perdón. Caramba, COVID. No. No. Es el Lysol.
Ah, ok, ok. Bueno, dígale a su esposo que no se ponga a limpiar Pone a a estas limpiar. horas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se hace esa reestructuración, digamos, de los cárteles de la droga, las rutas cambian, Sí. ¿ok? Cuando las rutas cambian, entonces la cantidad de la sustancia comienza a viajar de formas diferentes, por rutas diferentes, con modalidades diferentes. Incluso ya no viaja tanto el dinero de aquí para allá, sino solamente de Estados Unidos para Sudamérica de vuelta. Y la forma en que pagan a los países, a las personas involucradas en las rutas, en los países que están desde Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, ¿verdad? El Salvador, etcétera, es con Ujú. producto. O sea, ya no le doy plata al que me ayuda, le Les doy, pagan con droga. exacto, exacto, le doy droga, le doy producto y les digo, ahora usted véndalo. Y de ahí saca su plata. Y se da el narcomenudeo. El narcomenudeo son las bandas criminales pequeñas o medianas que se dan dentro de cada país. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a reproducir en, por ejemplo, Costa Rica, lo que se estaba viviendo en Colombia, Ujú, que también era una guerra de bandas. ujú. Entonces, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en un montón de países, hay reportes de este tipo de situaciones en Argentina, en Ecuador, en Perú, Ujú. en Bolivia. O sea, hay un montón de lugares donde se comenzó a dar esa situación. ¿Por qué? Porque la droga no solamente va de Colombia a Estados Unidos, Ujú. va para todo lado. ¿Ok? Y Es en como una todo lado se flor. consume. Es como una flor, ¿verdad? Que sale para todo lado. Obviamente, nosotros vivimos el fenómeno de la droga que va de Colombia a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, en ese lado tiene razón Luis Guillermo Solís. Pero estamos hablando del 2014. Vea todo el tiempo que ha pasado. No estamos con Exacto, las mismas 2014, condiciones. 2018, 2018, 2022. Entonces, por ese motivo, es totalmente 2025. injusto hacer un análisis de que en este gobierno es que todo se descompuso. No, eso es una bola de nieve que comenzó desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, ¿ok? Ujú. Y a partir del 2022 comienza, o 2023 exactamente, comienza a hacerse más grande la bola de nieve, no solo en Costa Rica. Recordemos que incluso en Ecuador, un Ujú. grupo militar de una célula narco Ajá. entra a un programa de televisión en vivo, Un desastre fue eso, sí. ¿verdad? Y en Mendoza, en Argentina, Argentina. se da una situación de inseguridad tremenda. Incluso en países europeos como Noruega sacan el ejército a la calle, Ecuador sacó el ejército a la calle, Costa Rica no tiene ejército. Y aún así tiene que batallar con esta situación. Esto se vino gestando desde hace mucho tiempo. Y a Luis Guillermo Solís, perdón, porque hice un monólogo, pero a Luis Guillermo Solís le reclamaron sobre el tema de Celso Gamboa también. Pero imagínate, desde la época de Luis Guillermo Solís, ya Celso estaba, eso fue lo que dijo doña Pilar Cisneros, y ya Celso estaba trabajando, o sea, estaba dentro de la red. Eso lo dijo por un informe que estableció la DEA. Entonces, dicho esto, aún en todos estos años, ¿cuánto pudo haber crecido esta célula? Ella dice que inclusive hey, podía ser algo así como un gran jefe aquí en Centroamérica, no sabemos, yo no sé, eso es lo que dijo doña Pilar Cisneros, pero sí te pone a pensar, eh, tras de que hemos tenido estos problemas, tras de que tenemos todo esta hábitat alrededor, que ha sido caldo de cultivo, que ha generado todo esto, tuvimos dos gobiernos, y él lo dijo, eso tal vez esa política no, y solo generó el 3% de reincidencia. Sí, claro, señor. Vaya, dígame, retrotraiga mi palabra, sí, desde esa época acá, ¿qué consecuencias pudo haber tenido haber soltado a esa gente?
¿usted no cree que le dio que escuela, casa a más de una persona que debió haber estado en la cárcel? Entonces, Yo creo que en esa época de los gobiernos del PAC la gente no estaba tan atenta a lo que estaba haciendo el Poder Judicial como lo está en ese momento. O sea, exacto. estamos viendo, por ejemplo, qué pasó con el subdirector del OIJ en Guapiles. Lamentablemente lo dieron de baja, ¿verdad? Lo ajusticiaron, lo asesinaron. Lamentablemente. Tengo que ver qué palabra utilizo porque si no, después YouTube comienza a hacer este, sus Sí, cosas sí, con sí, el sí. algoritmo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, atrapan a los sospechosos y después los liberan. ¿Qué pasó con el tema de los Lara? ¿Qué Ah. pasó con el tema de Y lo los advirtió Mayri? Mario Zamora. Es que, ven, Sí, vamos a lo mismo. Y en esa misma conferencia habló de otro caso, el fentanilo, un caso que habían traído gente de la DEA a trabajar en la investigación. Entonces yo no sé de dónde es que el MP, el Ministerio Público, dijo que supuestamente no iban a acusar al jefe. ¿No lo acusaron al jefe? Si supuestamente se lo entregó la DEA y la PCD, trabajaron en ese caso para muy probablemente darle todas las pruebas al Ministerio Público. ¿Por qué no acusaron? ¿Por o qué no sea, acusaron? lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Él dijo que una golondrina no hace verano, Verano. ¿verdad? O sea, decir de que si liberan algunos presos y algunos de ellos hacen, vuelven a delinquir, entonces eso no significa que aplica para Claro todos. que Lo que sí. estoy trayendo es que en aquel momento de repente la gente no ponía tanta atención en lo que estaba pasando a nivel del sistema de justicia. Sí. ¿Ok? Y ahora que estamos poniendo atención, estamos viendo que de repente es un patrón repetitivo de casos mal planteados, ¿verdad? De deliberaciones que uno no se explica por qué, del uso de las pruebas, de por qué utilizan un machote de un caso de violación para un tema de crimen organizado. Ay, sí. Entonces, cuando llega al Qué juzgado, desastre. dice, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ah, fue porque utilizaron un machote de otro caso que nada que ver y Y lo eso se dejaron trae ahí. abajo justamente la situación. Vea, la situación es la siguiente. Hay algo que se está trabajando mal desde hace mucho tiempo, ¿ok? Sí. Y vamos a decir Y ahora lo vemos. que desde las golondrinas de Luis Ajá. Guillermo Solís en el 2014-2018, no, 11 años. desde antes, cuando una expresidenta se monta en una avioneta de una Sí. persona relacionada, vinculada o acusada o en el rollo del tema del crimen organizado, que le dicen narcoavioneta, ¿ok? Ujú. O El narcojet, avionetazo. el avionetazo, y estamos hablando desde antes de eso, de otras personas vinculadas al tema del crimen organizado también, pero en gobiernos de liberación. O sea, esto viene desde hace mucho rato, Sí. mucho rato. Así que, con fines politiqueros, decir que el tema del narco es un problema no controlado por esa administración, eso es total y completamente politiquero, injusto. Yo quiero cerrar con esto. Quienes han construido una casa o un edificio, ¿cuánto demora o cuánto tiempo pasa en la planeación, en la construcción del plano, en la excavación, ¿ok? En la excavación hacia hacer los cimientos, en poner los cimientos? ¿Cuánto tiempo pasa? Ujú. Pasa mucho tiempo. Y finalmente, ya nosotros vemos el edificio luego de un gran trabajo que se llevó a cabo antes. Parece que Ana Cris se quedó estática. No, No, ya no, se aquí está estoy. moviendo. Ya. Ya se está Ya, ahorita. moviendo. Sí, 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 sí. No, No se preocupe, tranquilidad. parecía que estaba poniendo atención. No se preocupe, ¿verdad? Entonces, No, es que yo vi, pero me quedé quedita, pero es que tengo el internet oscilante, entonces por eso entonces ya estaba. vamos cerrando. Lo que estaba Sí, diciendo básicamente es que cuando se construye un edificio, hay mucho trabajo antes de que se vea el edificio. ¿Ok? sí, 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 sí. Y ese trabajo es la planificación, la contratación, el diseño de los planos, el proceso de excavamiento,
donde ponen las bases, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, estoy tratando de traducirlo. Es O todo sea, un cuando ponen proceso. las bases, es un proceso bastante largo hasta que usted Ujú. ve el edificio. Ahorita Exacto, estamos viendo el edificio, exacto. ¿ok? Y viene de tiempo atrás, exacto. Y cuando se Viene de estaban mucho construyendo los tiempo atrás cimientos, sí, y esto ha permeado a varios poderes, si no es que a todos de la República. sí, en todo lado, en todo lado. Entonces, O sea, como ahora nos estamos dando cuenta, como ahora nos estamos dando cuenta, aún más buscamos pues las explicaciones. Yo solo quiero decir que en esa comisión se siguió el mismo modus operandi desde mi punto de vista. Se trae al expresidente, lo mismo que sucedió con Laura Chinchilla, y lo que hacen es, la oposición es preguntarle someramente muchas cosas, inclusive doña Dinora Barquero le dijo al Luis Guillermo Solís presidente en vez de decirle expresidente de la República, cosa que me llama mucho la atención de parte de esta señora diputada y pues por supuesto que casi que la única diputación que lo increpó, porque ni siquiera Priscila Vindas del Frente Amplio lo hizo, fue Pilar Cisneros Gallo con estos datos que por cierto no coinciden, no coinciden. El tema de la cantidad de los oficiales ha sido un punto que han dejado y dejado y dejado. De hecho, varias veces lo habló Laura Fernández. bueno, en fin, la cuestión es que esta comisión, como se dice, los diputados de oposición lo que hacen es como decirle, cuéntenos, ¿qué opina usted de tal cosa? Cuéntenos, ¿qué pasó con tal cosa? Cuéntenos, ¿qué opina usted de que este gobierno ha hecho esto, esto, esto y lo otro? Eso es pura politiquería. Vea, de verdad, ese tipo de comisiones debe servir para recabar datos e información que ayuden a esclarecer ciertos casos. ¿Ok? No para Sí. hacerle, es que no quiero utilizar la palabra tan coloquialmente empleada en estos casos, pero no es para hacerle una pintada de fachada a la persona que va para allá. O Hay una que alfombra utilizar roja. bien los recursos, nada más. Sí. ¿Ok? Y aceptar que esto es un tema que viene desde antes. Y punto. Sí, dejar ese discurso cansado, vacío de diputaciones. Vean que ya es tan cansado que hasta Dinora Barquero ya como que todo el mundo se sabe todo lo que puede decir y ella misma ha llegado al punto que se ha dado cuenta y ya cansa, ahora ya no tiene ni qué preguntar. Entonces, aquellos shows que se dieron, por ejemplo, con la Comisión de Partidos Políticos, ¿se acuerda? De financiamientos de partidos políticos, ya no están tan encendidos como antes, porque ya todo el mundo le conoce a todos ellos todo el papel Y y ese es un buen punto. Voy a poner una encuesta. Voy a utilizar a la diputada Dinora Barquero de ejemplo. ¿Ok? sí, ¿Cuál claro. es la evaluación que hacen del desempeño de la diputada Dinora Barquero? Bueno, regular, malo, muy malo. Tengo que poner, es que me da solamente 4 opciones YouTube. Tengo que ver cómo lo acomodo. ¿Ok? A Porque ver qué tal el que se guión den de ella. cuenta, que se den cuenta, la estrategia utilizada repetitivamente ya cansa. Ah, sí, y sobre todo nadie le cree. Ujú. Y es una constante en las redes por ahí, ¿verdad? No, Sí. no es popular, inclusive no es muy popular. De hecho, ya Richard y yo hemos tomado la decisión de no ponerlos tanto, porque aunque se dé, ya no los estamos poniendo tanto porque la gente también se cansa. Así que yo creo que ustedes ya, de hecho, pónganos en los comentarios, ya se conocen todos los guiones de Dinora Barquero y los otros diputados de oposición. Cuéntenos, por favor, en sus comentarios, a ver qué opinan. Bueno, nada más para cerrar, mañana a las 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, están comenzando a llegar las personas que que puedan llegar a darle el apoyo al presidente de la República. Eso es lo que se está convocando, ¿verdad? En redes. Y finalmente, pues a las 8 de la mañana de la comparecencia. Vamos a ver Exacto. cómo transcurre todo eso. Exactamente, y por ahí el que quiera apoyar, pues que vaya, y si no, por ahí vamos a hacer haciendo un trabajo de análisis. Yo creo que Richard va para allá y yo por lo menos creo que me quedo por acá analizando la comisión y viendo a ver qué situaciones van a pasar. Listo, está bien. Entonces mañana vamos a ver cómo está esa situación. Lo vemos en próximo video de convergencia, pero seguramente vamos a crear material cada uno en sus redes el día de mañana, ¿verdad? Sí, sí, así que Listo. por ahí nos vemos. Por ahí los vemos y nos saludamos. Ana Cris, antes Los que se le caiga el esperamos. internet otra vez, nos despedimos. Me No, despido, le no, no, ya está agradezco bueno, no me lo nuevamente. llame.
Por el orden de la Muchas agenda, gracias. muchísimas gracias. Muchas Y gracias a pues todos. nos Bendiciones, vemos de el verdad. domingo. Muchas gracias, bendiciones y espero que se disfruten este capítulo hecho con mucho cariño para todos. Muchísimas gracias. Igualmente, con la mejor de las intenciones hacemos esto, para que puedan estar bien informados. Nos vemos el domingo. Saludos, chao, gracias. Bye bye.